Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está en el Gobierno? Hoy ha estado usted en este plan, del que luego también hablaremos, que habían programado y parece que les han un poco contraprogramado. No sé si ha sido casualidad o no. En cualquier caso, está usted con el vicepresidente, con su vicepresidente, el segundo. ¿Cómo lo ha encontrado? ¿Ha hablado con él de esto? Sí. No, de esto no. Hemos estado hablando de lo que teníamos que hacer por la tarde. ¿Nada de la imputación? No, la verdad es que no. Porque en este sentido el Gobierno ocupa su espacio respetando lo que en este momento tenga que hacer la justicia, sin más comentario, pero no tenemos ninguna inquietud en relación al trabajo del vicepresidente segundo, porque nada de este asunto además se corresponde con su actividad en el Gobierno ni con el cargo que tiene, por lo tanto no tenemos ningún tipo de inquietud sobre el tema. Pero al margen de la inquietud, porque de momento hay una petición de imputación. En el plano personal hablaron con él, le preguntaron cómo está, su tono vital era el de siempre, cuando el de intervino siempre hoy. Ha llegado, teníamos que ordenarnos un poco los tiempos y luego incluso me ha mandado una grabación con una especie de interpretación de la grabación así un poco divertida, que yo le acabo de contestar cuando venía para acá. No más. Cuando dice, por ejemplo, aún hay poderes ocultos, no dijo poderes ocultos, dije poderes profundos en España contra la modernización. ¿Eso iba por el acto de hoy o iba por la petición de imputación? Cada cual puede interpretar lo que considere oportuno. Lo que es cierto y verdad es que tenemos una España que con mucha frecuencia se manifiesta bastante reacia a algunas de las reformas estructurales que 40 años después de tener una democracia madura y sólida corresponde hacer. Y en ese sentido imagino que el vicepresidente segundo se estaba refiriendo a las resistencias que habitualmente tenemos cuando se desarrollan políticas progresistas. No entiendo más. Cuando programan un acto de estas características tan simbólico, con esa cifra redonda por la que luego le voy a preguntar, están todos ahí viendo cómo habla el presidente, sus 4 vicepresidentes que luego van a repetir el acto por la tarde y llega esta decisión judicial. ¿Hablan entre ustedes? ¿Se miran? ¿Qué hacen? No, estábamos cada uno en nuestro despacho siguiendo el discurso del presidente. Bueno, son cosas que coinciden, ¿no? Pero en cualquier caso ese asunto estaba en los tribunales, el vicepresidente lo sabía, la opinión pública también lo sabía. Pues estas coincidencias se producen en un día donde el Gobierno ha hecho un diagnóstico sobre las circunstancias de nuestro país, unas respuestas a los problemas que nuestro país tiene bien importantes. Yo calificaría de absolutamente cimeras. En pocas ocasiones un país tiene que enfrentar retos tan importantes como estos y estábamos tratando de dar respuesta justamente a los objetivos que este país tiene ahora que alcanzar. Bueno, esa es la importancia del asunto para todos los españoles y lo otro tiene que ver con un tema que afecta evidentemente al vicepresidente segundo en un asunto que ya es conocido por la opinión pública, pero estábamos en el Gobierno, repito, a lo que teníamos que estar, a llegar a Bruselas a tiempo para tener nuestro plan de transformación para este país. De momento no hay imputación, pero sí una petición de imputación. Si finalmente es imputado en el alto tribunal, ¿qué debería hacer Iglesias? Bueno, es que yo creo que la vida política de este país ha visto ya tantas situaciones tan insólitas en relación a los cargos públicos y a los tribunales de este país, en todas las direcciones posibles en las que los queramos analizar, que lo que conviene en este asunto es la prudencia y esperar a los tiempos en los que la justicia esté trabajando. Pero bueno, hoy se ha producido esta casualidad cuando, repito, lo que tratábamos de hacer era poner en lo alto de la mesa 72.000 millones de inversión para hacer transformaciones importantísimas en este país. Y del que vamos a hablar, pero entienda que con lo que ha pasado tengo que empezar por este asunto. Lo entiendo con total naturalidad. En la anterior pregunta, una coincidencia. Ahora ha dicho una casualidad. ¿Lo suenan? ¿Es casualidad o coincidencia? Lo es. Bueno, no lo sé. El caso es que estábamos allí haciendo nuestro trabajo. El presidente salía luego, tenía que visitar a la UME en su aniversario y luego ha salido para Argelia. Y se imaginará usted que para un gobierno que tiene que timonear un asunto tan complicado y tan difícil como es una pandemia, para todos los gobiernos que les está tocando en este momento en el mundo, intentar estar en el lado constructivo, en el lado positivo, en el lado en el que tenemos que darle a este país mucho ánimo a quienes ven sus empleos en peligro, a quienes sus negocios también están en cuestionamiento, a quienes tienen tantos problemas cuando
un gobierno como el nuestro lleva tantas semanas trabajando tan duro para llegar a los tiempos a Bruselas, para tener el proyecto de presupuestos, para aprobar el techo de gasto, para tomar decisiones justas y importantes, valerosas, pues de repente este asunto está ahí. ¿Han valorado algo entre ustedes? No sé si me lo puedo decir o si no lo han valorado. El hecho de que esta decisión se produzca apenas 2 o 3 semanas después de que la propia Audiencia Nacional le haya dicho al juez García Castellón, juez instructor, que Pablo Iglesias no es imputado, no debe ser imputado, sino que es perjudicado, sin consultar a la Fiscalía. ¿Lo han hablado algo? No, es que el Gobierno no se pronuncia, no es nuestra función, ni lo debemos hacer sobre los asuntos que la justicia en su independencia tiene en sus manos. No nos vamos a pronunciar sobre esto. Y repito, por lo que respecta al ámbito del comentario político, le he dicho y vuelvo a decir que el Gobierno no tiene ninguna inquietud, porque, entre otras cosas, estamos hablando de asuntos que nada tienen que ver con su cargo público de vicepresidente segundo del Gobierno de España, ni con sus actuaciones en el Gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, el ámbito de la justicia es respetado por nosotros y no hay más comentarios. Pablo Casado ha pedido la dimisión de Pablo Iglesias. Hace 2 años, cuando surgió el tema del máster de Pablo Casado, también se pidió la misma circunstancia, su imputación por parte del juez instructor al Supremo de que fuera imputado. Y entonces, tanto Adriana Lastra, la portavoz hoy socialista en el Congreso, como desde Unidas Podemos pidieron la dimisión de Pablo Casado. ¿No hay un poco doble vara de medir? Es decir, si es de los otros, pido la dimisión aunque no se haya pedido la imputación o no haya sido imputado, y si es de los míos, digo presunción de inocencia, porque aquí juegan todos con las mismas barajas. No, es que la presunción de inocencia no es un asunto de comentario, es un derecho fundamental que está articulado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso está por encima de todo, y luego en el juego de la política cabe todo, cabe casi todo. Pero por eso le hago la distinción. En lo que afecta políticamente al Gobierno de nuestro país, en este momento, repito, no hay más intranquilidad que la del trabajo cotidiano y el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo cada día. No más. En el juego de los partidos políticos en nuestro país, desgraciadamente, entramos muy fácilmente en situaciones bastante radicales. Mira, el Partido Popular, yo ya casi no recuerdo, y entre el anterior Gobierno y este, pronto haremos 3 años, algunos, desde luego el presidente Sánchez y yo también, yo apenas les recuerdo una propuesta, una ayuda, un elemento complementario a lo que el Gobierno haya dicho, una crítica que sea constructiva para que la podamos asumir, incluso que el Gobierno pudiera modificar. Yo ya casi no lo recuerdo eso, yo solo recuerdo de un partido que tiene tanta responsabilidad como el Partido Popular, la exageración constante, la hipérbole constante, casi no recuerdo otra cosa, y creo que el Partido Popular es muy importante que ocupe el espacio que le corresponde y que le debe corresponder, porque tiene problemas más importantes en este momento por su derecha y por lo que representa Vox, pero yo no recuerdo ya en tantos años, repito, nada que ayude a construir algo. Por lo tanto, desgraciadamente no me sorprende casi nada, ¿no? Se habla mucho, no solo por este caso del que estamos hablando ahora, sino en general en todos los ámbitos de la política, de la excesiva presencia o apelación a la justicia para resolver algo que a lo mejor podía resolverse por cauces políticos. Y en esto nos pilla un bloqueo de casi 2 años de un Consejo General del Poder Judicial caducado. Europa muestra su preocupación, que yo creo que puede ser referida a la oposición, al Partido Popular, porque no se produzca esa renovación. Pero a ustedes también les toca, porque al Gobierno le viene a decir que, hombre, que una ministra sea nombrada fiscal general del Estado no es lo mejor para aparentar independencia del Poder Judicial. ¿Sabe usted quién preside el Consejo Constitucional en Francia ahora mismo? No. Que es como nuestro Tribunal Constitucional, Laurent Fabius. Bueno, sí, hace unos cuantos años fue primer ministro, sí, pero hace unos cuantos años, décadas. Quiero decir que esto mire, para estar en el cargo en el que está en este momento la fiscal general del Estado, se requieren en nuestro país requisitos técnicos, profesionales, que ella los cumple. Dicho esto, creo que hay bastantes mejores comentarios que hacer sobre algunos países en relación a la independencia del Poder Judicial, acompañados en algún momento del Partido Popular, y me estoy refiriendo a Polonia, sin ir más lejos. Yo creo que, sin pasarnos de, en fin,
y sin exagerar, la principal obligación de nuestra actividad en Europa tiene que ser proteger los intereses de España, contribuyendo al proceso de Europa y de su fortificación, que tan importante es ahora mismo en el mundo, pero todos deberíamos de contribuir independientemente de la militancia. Y en ese terreno el Partido Popular últimamente le vemos trabajar en la banda de la deslealtad claramente. Mire, esta posición sobre el debate, la independencia de los poderes judiciales, de la calidad de las democracias europeas, el Partido Popular le hemos visto apoyar a Polonia y decir justo lo contrario cuando se trata de vincular determinadas cuestiones a los fondos, me estoy refiriendo a los 750.000 millones y a los 140.000 que le corresponde a España. Yo creo que eso es jugar ya en un terreno muy peligroso de los intereses del país, por mucho que se esté en la oposición. Pues vamos con esa cantidad de ayudas europeas, que buena parte es a fondo perdido, un poco más de la mitad, del resto hay que devolverla. Se la pongo en juego por ese plan que se anunciaba hoy de reconstrucción del país, de resiliencia. Hablan y ponen el foco de cambiar el modelo productivo, aprovechar eso para modernizar nuestras estructuras y crear empleo. ¿Es posible las tres cosas en medio de esta pandemia que tenemos? Tienen que ser posibles. Mire, en la política a veces, como no queda más remedio que trabajar con la realidad y con realismo, pues hay que convertir lo bueno en malo. Ojalá esta experiencia no nos hubiera tocado vivirla a nadie en el mundo, tampoco a nuestro país. Pero dado que aquí está y hay que seguir avanzando a través de ella, tenemos que aprovechar las oportunidades que esto tenga. Y mire, llevamos mucho tiempo hablando de reformas estructurales en nuestro país. Europa, en sus propuestas, no va a permitir que España se deje caer por la pendiente con la que creamos la burbuja inmobiliaria, planes de infraestructuras que luego después conducen en muchos sentidos a la nada. Así que este país tiene que demostrar ahora mucha inteligencia en lo que pone en lo alto. Y la inteligencia consiste en saber cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y somos buenos en muchas cosas en este país, somos bastante buenos y creo que estamos bien posicionados en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos buenos mimbres para ponerle marcha rápida a la digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas que compiten bastante bien a pesar de su tamaño en los mercados exteriores, no digo ya las grandes, lógicamente, que algunas de ellas son líderes en nuevas tecnologías para estar en el mundo, porque ahora hablamos del mundo. Tenemos una necesidad imperiosa de poner fondos inteligentes para recuperar empleo, yacimientos de negocio para esa España rural que se ha despoblado y que es un problema importante de España, porque además nos aporta, por otro lado, identidades importantes, por no decir que somos una gran potencia agroalimentaria. Es decir, que dentro de esta desgracia, la obligación de los políticos es trasladar, en la medida de lo posible, además de ánimo, soluciones, sentido positivo y vías. Y es una suerte dentro de la desgracia poder disponer de 140.000 millones en dos registros diferentes, pero en lo que corresponde a proyectos habrá que ser valiente, habrá que sacar el talento que tenemos, habrá que estimular a nuestro sector público bien conectado con las inversiones privadas y todo eso hay que hacerlo. Es un desafío, pero es un desafío con mayúsculas. Esta España ya no es la de hace 20, 30 años, por no decir, evidentemente, el aislamiento al que nos sometió la dictadura. Esta es una España que es la cuarta economía de Europa, la 13 potencia económica del mundo, con muchos sectores desarrollados. Tenemos que hacerlo, no queda otra, lo vamos a hacer. Dice usted, esta no es la España de hace 30 o 40 años. La cifra en la que han redondeado la creación de empleo son 800.000 puestos de trabajo. Le voy a recordar una cita electoral de hace casi 38 años que va a recordar perfectamente como la recordamos todos los que ya tenemos unos cuantos años. Escuchamos. De trabajo neto que nos proponemos crear con un esfuerzo solidario de todos, llamando a empresarios y trabajadores a ese esfuerzo solidario.
Yo escuchaba al principio y decía, queremos crear, nos disponemos a crear en la campaña del 82, la de Por el Cambio, 800.000 puestos de trabajo. Bastante tiempo después, a Felipe González, en un acto, creo que relacionado con Obama, le preguntaron por aquella promesa, porque también Obama hablaba de 800.000 puestos de trabajo, y él dice que realmente se destruyeron 800.000 puestos de trabajo y que realmente el empleo no lo crea el gobierno, lo crean los empleadores. ¿Cuál es la fórmula que tienen ustedes para crear 800.000 puestos de trabajo? ¿Empleadores? Bueno, ¿El gobierno va a ser empleador? ¿Va a fomentar que haya empleadores privados? El gobierno el único empleo directo que crea es cuando convoca oposiciones y, por tanto, crea trabajadores públicos, funcionarios públicos, ¿no? Es verdad, pero la función del gobierno es estimular, dirigir con inteligencia y con visión estratégica dónde pone o dónde no pone planes con inyección de fondos públicos. Eso es una realidad innegable que Felipe también la sabe y la sabía perfectamente. Mire, el asunto está en que esa cifra, más o menos, hablamos de 800.000 puestos de trabajo, pueden ser 900 o pueden ser 700, el caso es que nuestro país tiene un paro estructural endémico y que cuando hay crisis lo que se genera es paro. No sabemos resolver las crisis de otra manera. Este gobierno ha dado muestras de que en esta ocasión la crisis no iba a destruir empleo, de esos empleos que se destruyen y que luego no se pueden recuperar. Hemos ido a la figura de los ERTE y hemos tenido 3,5 millones de trabajadores en ERTE. Nos quedan todavía 700.000. Hemos impedido que fueran al paro y a todo lo que eso significaba luego de remontaje casi imposible. Nosotros pensamos que es una prueba de ensayo muy interesante. Y una prueba de ensayo muy interesante porque lo que está claro es que todos los planes que conllevan la transformación y la recuperación de España tienen que estar dirigidos a generar empleo. No queda otra. Todas esas inversiones tienen que generar empleo, por dos razones. Una, porque tenemos un gravísimo problema con el paro de nuestra gente joven. No se puede hablar de futuro en este país con la cifra de empleo que tienen los jóvenes y por contra de paro que tienen. Ahí hay que fajarse muy seriamente. Solo con que fuésemos capaces de activar el desempleo juvenil ya estaríamos alcanzando unas cifras importantes. Pero como alguien decía antes de sus contertulios, con buen criterio, con conocimiento, el pleno empleo en nuestro país está en torno al 7-8% por muchas razones que no vamos a comentar aquí, ¿no? Que también habrá que trabajar en ello. Por lo tanto, estamos hablando de llegar a una cota de desempleo parecida a la situación pre-COVID, que estaba en un 17, y se trata en quitar unos puntos de desempleo que nosotros pensamos que con estas inversiones son factibles. Pero entiendo lo que usted dice, nos arriesgamos, siempre en política te arriesgas cuando da una fecha, cuando da una cantidad. Pero yo creo que estamos en la obligación de hacerlo, porque tenemos que animarnos y tenemos que animarnos con horizontes que podamos también Pero cumplir. usted mismo ha dicho, pueden ser 700.000, 900.000. ¿Lo de 800.000 estaba buscado? ¿Era un guiño al 82? Bueno, hacerle un guiño a Felipe, por otro lado, estaría muy bien, además. También estaría bien que Felipe les haga un guiño a ustedes, porque tampoco creo que les da muchos guiños, ¿no? Nosotros tenemos un guiño ahora mismo suficientemente importante, con un año pasado en el que ganamos 2 veces las elecciones, que ahora, visto que no ha pasado tanto tiempo, nos parece increíble que en un año tan difícil, con 2 convocatorias seguidas de elecciones generales, nuestro electorado no respondiera de esa manera. Pensamos que somos un gobierno que está en otra cultura política diferente, nos fajamos en la Cámara negociando semana a semana con nuestros adversarios respetables políticamente. Creemos que la política en España va a ser así, se va a quedar así, y estamos dando muestras de sabernos mover en ella. Por lo tanto, con eso estamos bien. Pero es verdad, Felipe ahí se colocaba en una tesitura que no tiene que ver con esta, porque esta no es una crisis económica ni una crisis financiera, es una crisis que la provoca una enfermedad y un virus y que trae como consecuencia todo lo demás. Pero yo creo que tenemos que ser desde la prudencia valientes para ponernos metas. Sobre la pandemia, ya que cita la enfermedad, que usted la ha pasado y digamos que lo ha pasado mal, vuelve la segunda oleada y pasa lo que pasa en Madrid, no solo en Madrid, en toda España, pero en Madrid hay una diferencia evidente que a lo mejor a los ciudadanos, sobre todo de Madrid, les pilla un poco
perplejos entre dos administraciones que tienen que estar a lo mismo y no están a lo mismo, por lo menos hay unas diferencias evidentes. También las vemos incluso dentro del propio Gobierno de Madrid, hoy a Ignacio Aguado diciendo que la cosa es seria. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con la versión más que la cosa va muy bien de Díaz Ayuso, la cosa va mal, como dice Aguado, o hay que tomar medidas más serias? Con la cosa de ella nos quedamos. Con trabajar, ofrecer ayuda constantemente, 16.000 millones de deuda para el Gobierno de España, para que la sanidad que tienen las comunidades autónomas y 2.000 para la educación arrancara. El Gobierno de España se está endeudando para políticas que no son suyas y somos conscientes de lo que estamos haciendo. Somos conscientes que la deuda que contraemos tiene que ser una deuda reabsorbible y que no entorpezca el futuro, y por eso es necesario generar ese empleo, porque ese es el empleo que le va a permitir a España resolver bien su deuda y no tener el futuro hipotecado, pero lo está haciendo el Gobierno de España. Y por eso decía que nos quedamos en ella, que es quien a cada momento ofrece ayuda, coloca criterios y no se le oirá nunca una palabra altisonante de confrontación con otros. No lo va a hacer este Gobierno y no lo va a hacer, ¿sabe usted por qué? Porque este no es un asunto cualquiera, este no es un asunto de discrepancia política, este es un asunto en el que hay UCIs, hombres y mujeres hospitalizados, mucha gente con miedo por si contrae la enfermedad y su sistema no reacciona, muchos problemas con nuestra economía y con la crisis social que todo esto ha provocado, y esto no está para eso. Así que me quedo con la posición de ella, que no lo verá usted nunca confrontar para no encontrar ninguna salida con nadie. Enseguida le cedo el turno para una pregunta a cada uno de mis compañeros, pero antes me quedaba, si puede ser con la mayor brevedad, por el asunto de la renovación del Poder Judicial. Está el bloqueo de 2 años, el Gobierno, se sabe o se ha filtrado, se conoce, que está trabajando en una reforma para bajar el umbral de los 3/5 a mayoría absoluta y desbloquear la situación. ¿Esto va en serio, esa reforma? ¿Para qué plazo puede ir? Porque los constitucionalistas hablan de que hay ahí un problema. ¿O es más bien un aviso al Partido Popular de que se venga a negociar? Este Gobierno va en serio siempre. No hay ni una sola justificación que explique por qué un partido como el Partido Popular, que tanto tiempo ha gobernado España, se niega a cumplir la Constitución. Como eso es serio, la respuesta tiene que ser también seria. Así que si el Partido Popular no da muestra de lealtad constitucional, no al Gobierno, sino a la Carta Magna, el Gobierno tiene con plenitud constitucional fórmulas para que los españoles no tengan por qué soportar que haya órganos constitucionales sin estar cumpliendo el mandato que la propia Constitución establece. Turno de preguntas. Empezamos por Manuel Marín, del ABC. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vicepresidenta. Nos decía al principio que no tenían inquietud en el Gobierno y que están a la espera de que lo que decida la justicia en relación con el vicepresidente segundo, con Pablo Iglesias. Mi pregunta es, si llega el momento en el que el Tribunal Supremo tenga que tramitar un suplicatorio ante el Congreso de los Diputados, ¿el Grupo Parlamentario Socialista votará sí? Mire, nosotros no vamos a adelantar acontecimientos, que yo le entiendo la pregunta y entiendo lo que en términos mediáticos gusta todo este tipo de especulaciones, porque hemos visto muchas cosas ya. Hemos visto absolutamente de todo en esta materia. Incluso absoluciones que han destrozado la vida política de alguien y que no hay manera luego de recomponer por errores judiciales, etcétera, etcétera. Así que no podemos estar en otro sitio serio y respetuoso de todo, incluidos los derechos fundamentales del señor Iglesias a la tutela judicial efectiva, que esperar los tiempos de la justicia. Pero repito, desde el punto de vista político, insisto mucho en esto, estamos hablando de asuntos que afectan a su persona, que nada tienen que ver con su cargo ni con las actividades del Gobierno, que esto es importante. Esto es importante. Así que yo entiendo que usted haga esa pregunta y entiendo que las especulaciones son muy del gusto de cómo hoy en día son las cosas, pero respetar a la justicia supone no especular ahora mismo absolutamente nada. Marisa. Vicepresidenta, a mí me gustaría preguntarle por el anuncio que ha hecho la ministra de Igualdad, Irene Montero, de una inminente o muy próxima reforma de la ley del aborto. Y me gustaría preguntarle 2 cosas. ¿Esa reforma va a ser exclusivamente para suprimir
la autorización que deben tener las chicas de 16 y 17 años, la autorización paterna para interrumpir el embarazo? ¿O es posible que vaya más allá y cambiemos esos plazos que existen ahora de 14 semanas, 22 semanas y los supuestos que contemplan? Y en segundo lugar, ¿es oportuno abrir ese debate que siempre es tan espinoso socialmente justo en este momento? Yo creo que el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de nuestras libertades, que algunas son particulares y específicas, como el derecho a tener el control sobre nuestra propia maternidad, en los términos en los que las leyes de cada país digan, siempre son oportunos. Particularmente porque ya tenemos a un partido como el Partido Popular que recurre todas las leyes donde se amplían derechos y se garantizan derechos de las mujeres. Todas, absolutamente todas. Curiosamente, el Partido Popular nunca toca estos asuntos cuando gobierna y puede hacerlo, y luego juega, desde mi punto de vista, de una manera bastante hipócrita con este asunto. España tiene una ley bastante razonable, muy razonable, está en el estándar medio de la legislación europea. A España le estuvo diciendo el Consejo Europeo y la Organización Mundial de la Salud muchos años que regulara la interrupción voluntaria del embarazo como una democracia seria, que lo somos en Europa. Éramos el único país importante de Europa sin regulación y ahora la tenemos. Y miren, sobre el asunto del consentimiento de las niñas, antes de la mayoría de los 18 años, desde los 16, 17, le agradezco mucho que lo haya sacado, porque yo aquello lo viví con un sinsentido enorme. Usted sabe, yo presidía la Comisión de Igualdad donde comparecieron 36 personas, expertos, para hablar de este asunto. ¿Usted sabe lo que allí se dijo? Que normalmente lo que ocurre cuando las niñas son menores de edad, muy habitualmente, es que sus padres les digan que interrumpan el embarazo, por lo que evidentemente puede alterar sus vidas. Sin embargo, aquello se debatió al revés. Dicho de otra manera, que las niñas de 16 y 17 años tengan ellas la última llave de su propia vida, de no convertirse en madre a esa edad, es lo que garantiza que puedan serlo si lo quieren ser. De la otra manera, no lo pueden ser, lo deciden sus padres. Yo no sé por qué aquel debate se hizo justo del revés de cómo es, justo del revés de cómo es. Esas niñas que se van a convertir en mujeres, en adultas, tienen derecho a que nadie las condene a ser madre si no quieren. Así que lo que estamos protegiendo son garantías de que no quieran o de que quieran, y las protejamos entre todos con políticas solidarias. Le agradezco mucho esa pregunta porque esa reforma es necesaria. ¿Pero solo será para eso? Yo entiendo que la ministra ha dicho hoy unas cuantas cosas importantes, que esa reforma se tiene que hacer porque nunca se debió de consentir lo contrario. Nadie puede, como padre o como madre, obligar a alguien con 17 años a ser madre sin su última palabra. Y dos, ella ha hablado de algo muy importante. Hay que mejorar mucho la educación sexual en nuestro país. Prevenir, conocer, tener criterios sobre todo esto es la mejor política de prevención de algo que imagino que usted y yo tenemos absolutamente claro. La interrupción voluntaria del embarazo no es una acción que guste nunca porque hayan fallado antes otro tipo de acciones preventivas. Y ella ha hablado de eso, que imagino que una parte de la reforma que se pueda estar planteando el Ministerio estará ahí más que nada. Última pregunta, Jesús Maraña. Sí, hace unos días, antes de la presentación obviamente de este plan, el presidente del PP, Pablo Casado, se reunió con los principales embajadores de los países de la Unión Europea y les trasladó sus dudas de que el uso de estos fondos este gobierno no lo hiciera de manera clientelar, ¿no? Una doble pregunta sobre esto. Por un lado, ¿qué garantías se ofrecen en el plan o se crean para que haya una transparencia absoluta en el uso de estos fondos? Y segunda, ¿han trasladado alguna queja al líder de la oposición por esas sospechas que ha trasladado a los embajadores de la UE? Mire, es que desgraciadamente esto último o penúltimo del señor Casado es un eslabón de una cadena de despropósitos continuos que apenas nos explicamos. Y mire que, en fin, la política tiene condiciones difíciles y en nuestro país particularmente difíciles, y ya no nos extraña casi nada. Pero es que tendríamos que estar continuamente casi requiriendo una explicación de algunas cosas que no podemos entender. Mire, yo le he dicho hoy, nuestro país necesita una ley
que modernice definitivamente la función pública en nuestro país. Tenemos funcionarios y funcionarias altamente cualificados, cuadros importantísimos que van a ser capitales para poder gestionar todos estos fondos, más los fondos propios de unos presupuestos generales que queremos y que España necesita en tiempo relativamente corto. Estamos hablando de plazos al 23, de plazos al 25-26. Y va a requerir un gran esfuerzo. Eso significa que habrá que hacer una ley de función pública, que está en nuestro plan normativo, y yo me he comprometido, por instrucciones del presidente, a la modificación de algunas leyes importantes, como la de contratos del Estado, la ley presupuestaria, la ley de subvenciones públicas, la ley del sector público, que nos permite hacer dos cosas que creo que las podemos hacer los españoles perfectamente. No bajar niveles de control, de transparencia, de rendimiento de cuentas y de exigencia de cómo se gastan los recursos públicos, y por otro lado facilitar que las cosas sean más ágiles, más rápidas y más eficientes. Dicho de una manera muy simple, invertir todo esto en nuestro país va a requerir remangarnos absolutamente todos, sector privado, sectores públicos, funcionariado, todo el país va a estar implicado. Necesitamos procedimientos más ágiles, transparentes, con rigor, pero que nos permitan modernizar la administración española y responder a todo esto. Lo tenemos que hacer, si es que no hay otra opción que hacerla, porque imagínense que después del esfuerzo, después de la tragedia que supone la pandemia, tener esta oportunidad de hacer transformaciones capitales en nuestro país que hacen falta, que desaprovecháramos la oportunidad porque no tuviéramos los instrumentos. Yo trataré de hacer un Real Decreto Ley que me comprometo a tramitar como ley, para que pueda ser modificado y para que pueda ser mejorado con las aportaciones de otros grupos parlamentarios, pero por urgencia, para poder quitar lo que en términos coloquiales llamamos cuellos de botella, tapones de los que a veces el mundo empresarial se queja en las tramitaciones de nuestro país, que por terminar le diré a usted, España nunca ha hecho una reforma de este tipo. Hemos añadido los controles que nos exige la normativa de la Unión Europea, más todos los españoles, juntos hacen inviable que el gasto de los recursos de la Unión Europea sea eficiente y altamente ejecutado en nuestro país. Esto tiene que acabarse. Así que habrá que ponerse el listón muy alto y estamos concernidos todos. Desde luego el Gobierno de la Nación, más que nadie, pero estamos concernidos todos. Habrá que remangarse, como dice usted. Carmen Calvo, vicepresidenta primero del Gobierno, muchísimas gracias por estar hoy en un día como hoy en la televisión pública.